Aleluya, Señor. Tú eres digno, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Digno eres, Señor, de todo nuestro ser, Señor, nuestro canto, nuestra voz, Señor. Esta mañana hemos sentido la presencia del Espíritu moverse en nuestras vidas. Venimos con un corazón sensible, Señor, para poder, Señor, sentir tu presencia, decirte, Señor, que tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida, Señor. Gracias por amarnos de una manera increíble, Señor. Si Dios es digno esta mañana de tu vida, de tu ser, de todo tu corazón, ¿por qué no le das un aplauso al Señor esta mañana? Amén, dáselo más fuerte. Él es digno. Digno eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar su lugar esta mañana. ¿Están contentos? Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Estás al tanto de todo lo que ocurre en nuestras vidas día tras día. Servimos a un Dios de promesas, a un Dios que ha hecho todo y lo ha creado perfectamente para que nosotros pudiéramos tener vida y la pudiéramos tener en abundancia. Ese es el Dios que yo sirvo. No, tal vez no sea el mismo que tú sirves, pero ese es el Dios que yo sirvo. Es más, si es el Dios que tú sirves esta mañana, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que están aquí esta mañana. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de una serie llamada Sufrimiento. El pastor Joel Roberto empezó esta serie ya hace unos cuantos domingos, para ser precisos creo que hace 3 domingos, y empezó hablándonos de uno de los hombres más grandes de la palabra, de Pablo, cómo Pablo sufría por medio de un aguijón y cómo se le complicaba la vida, y él todos los días le pedía al Señor que de una manera pudiera quitar ese dolor, ese sufrimiento de su vida. Y que pasaban los días y un día el Señor le dijo, agárrate, bástate en mi gracia. El Señor nunca le quitó ese sufrimiento, le enseñó a vivir con él. Hay cosas en nuestras vidas que vamos a tener que aprender a vivir con ellas, pero el Señor está con nosotros y dice, agárrate de mi gracia, de mi bondad, de mi amor, de mi misericordia. Agárrate de mi gozo, de ese gozo que he puesto en ti para seguir adelante en la vida. También hablamos de otro hombre, gran hombre, un hombre íntegro, un hombre recto, temeroso a Dios, que se alejaba del mal, y cómo Dios le permitió a Satanás, con límites y restricciones, de venir y poder tocar su vida. La acción de Satanás fue cruel. Sabemos que luego le quitó 10 hijos y le quitó todas sus pertenencias. Y si fuera poco, también toca su salud con una enfermedad que lo deja irreconocible. Todo esto, hermano, terminó siendo un sufrimiento de corazón, de cuerpo y alma para Job. Su misma esposa le dijo, ¿por qué no maldices al Dios que te creó y te mueres? ¿Se acuerdan que sus amigos le dicen, no, hombre, pues estás así porque pecaste, eres un pecador? Él mismo maldició el día de su nacimiento. Dije, chihuahua, pues ¿para qué nací o por qué nací? Y la semana pasada pudimos ver cómo Pedro también nos anima a nosotros a seguir adelante. Le está hablando a un grupo de personas y también a nosotros, de cuando vengan las pruebas de fuego, así le llama él al sufrir, a nuestras vidas de repente, que no actuemos como que son cosas extrañas, que no somos ya extranjeros, que no somos foresteros, gracias, se me va esa palabra, que no somos ya foresteros, que por fe, cuando nosotros venimos y nos rendimos al Dios, ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios, y que a los hijos de Dios Dios los puede cuidar, y que Dios los quiere y que Dios los ama, y que cuando vienen los ataques, esas cosas en nuestras vidas están limitadas, que no pueden acabar con nosotros, y ese no es el plan de Dios. Pero hoy quiero hablarte de un imaginable sufrimiento. Estoy hablando y voy a hablarte del sufrimiento de Jesucristo.
Para muchos la historia de la crucifixión de Jesús no tiene valor, porque ya la vemos como algo normal. La escuchamos en Semana Santa y decimos, wow, pobrecito de Jesús ahí en la cruz, todo lo que sufrió. Pero pasan los días y se nos va olvidando todo ese tormento, todo ese sufrimiento que Jesús hizo en la cruz para morir en lugar nuestro por nuestros pecados. Y muchos ni se dan cuenta las horas previas que pasaron en la vida de Jesús antes de ser crucificado. Otros ni le dan valor a las 6 horas que ahí permaneció Cristo en una cruz muriendo por nosotros. Entonces el deseo mío el día de hoy es recordarte del sufrimiento que fue y está sobre todo sufrimiento. Es algo que nosotros debemos verlo en su totalidad para poderlo entender y darle el valor que se merece. Ahí Hebreos 2:9 nos dice que aunque Jesús fue hecho poco menos que los ángeles, fue coronado con gloria y honra por haber sufrido la muerte por nosotros. Filipenses 2 del versículo 6 al 9 nos dice que aunque Jesús era Dios, Él se concentró o se aferró a no ser Dios en este mundo. Él renunció a todos los privilegios divinos para ser totalmente humano, para ponerse en la posición de un hombre. Se humilló a sí mismo en obedecer lo que era el mandato de Dios, y murió en la cruz como si fuera un criminal. Y por eso Dios lo pone en el lugar máximo de honor. Lo pone en el lugar más grande que cualquier otra persona pueda estar. Y le da un nombre que está sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Si lo conoces esa mañana, di amén. Jesús estuvo dispuesto a venir a dejar todo lo divino para poder vivir una vida humana como nosotros. Y sabemos que su vida realmente estuvo o fue espectacular. Aunque no sabemos mucho de su niñez, sabemos que la vivió bien y agradable. Podemos ver que sus papás eran chéveres, eran gente buena, les gustaba viajar, les gustaba andar de fiesta y en ceremonias. Se movían bien entre otra gente, tenían buen carisma, tenían una buena personalidad, eran gente que amaba a otra gente. Y podemos ver que a la edad de los 12 años Jesús se enteró de lo que iba a pasar, por qué había nacido y para qué había nacido. Y tuvo que vivir desde sus 12 años hasta sus 33 años sabiendo que un día iba a venir un sufrimiento tremendo a su vida. Dicho y hecho, a la edad de 33 años se empieza a presentar este sufrimiento. Y aunque muchos piensan que el sufrimiento empezó cuando le empezaron a dar latigazos, déjame decirte que no fue así. Su sufrimiento empezó en rodillas, orando en el jardín del Getsemaní. Ahí empezó el maltrato de su físico. Ahí empezó todo lo que empezaría para tener un fin tremendo en Getsemaní, en una oración. En una noche, en un cielo oscuro, ahí está Jesús preparándose para la peor pesadilla, para el sufrimiento de los sufrimientos. Jesús por primera vez ahí en una noche oscura puede ver y sentir la ira de Dios empezar a caer sobre él. Una y otra vez Jesús le pregunta al Padre si había una opción, una excepción, algo diferente para que el rendimiento, para que el pacto de la redención pudiera llegar, que no fuera tan cruel y que pudiera ser de una forma que no lo incluyera a él. Jesús está en una aflicción tremenda. Muchos dicen que, ay, pobrecito, pues es que tenía miedo a morir. Otros dicen que estaba triste, tan triste que porque se tenía que ir de los nuevos amigos que había hecho. Pero ahí Hebreos 5:7 nos dice que este sufrimiento, esta aflicción, lo empieza a llegar a su vida por lo que está por venir. Hebreos 5:7 nos da la idea clara y de esta aflicción, y nos dice que Jesús estaba orándole al Padre porque era el único que lo podía liberar de la muerte.
Y lo hace con un clamor y lo hace con lágrimas. Jesús en el huerto está orando, pero también está llorando. Está llorando, pero también gime. Y también estaba gimiendo, pero también estaba sudando. Y no estaba nada más sudando, dice la palabra de Dios, que estaba sudando sangre. El tremendo y detallista doctor Lucas, ahí en Lucas 22, 44, nos dice que estaba en agonía el Señor tan intensamente que el sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Y yo sé lo que están pensando ustedes. ¿Cómo es posible eso, pastor? Eso nada más es una anécdota, es algo que pusieron allí para que pusiera a lo mejor poner a algo más exagerado. Pues no, déjame decirte que no es así. Esto es una realidad. Pero antes de tocar esto, déjame decirte que quiero profundizarme en decirte que Cristo, Jesús, era 100% humano, pero también era 100% Dios. ¿Están conmigo? Y como humano, cuando tenía hambre comía, cuando tenía sed tomaba de beber, hacía de beber. ¿Están conmigo? Era igual que tú y yo. Cuando se cortaba, obviamente salía sangre. Esa era la parte humana de él. Pero en este pasaje dice que él sudó sangre. Y esto es debido a un fenómeno que es poco común, pero que sí ocurre. Cuando nosotros o una persona se va más allá de los límites en el estrés y la angustia, cuando estas dos cosas sobrepasan esos límites, los vasos sanguíneos empiezan, esos pequeños y delicados vasos llamados capilares, empiezan a romperse y empiezan literalmente a meterse entre el agua y empiezas tú a sudar sangre. A eso se le llama hematidrosis. Es una enfermedad, es algo que ocurre. No es una enfermedad. Es una consecuencia del estrés, de algo que no puede uno aguantar. Le puede pasar a cualquiera, a ti te puede ocurrir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no preocuparnos tanto, de agarrarnos de la mano del Señor, de decirle: Señor, tú eres digno. Y cuando yo le digo: Señor, tú eres digno, yo puedo estar en paz y mi estrés empieza a irse. Yo tengo que agarrarme de lo que Él me ha dicho que soy su hijo. Y estoy limitado a que las cosas vengan y me ataquen. Yo tengo que entender que aquí Jesús está en el Getsemaní, ahí pasando una prueba muy difícil. Él está ahí dándole todo en oración a su Padre. No sabemos el fin del sentimiento, pero está mortificado por lo que viene. Está pensando como un humano y no como un Dios. Él sabe que van a venir cosas difíciles. Y lo interesante es que este sufrimiento está pasando en el Getsemaní, en un lugar de prosperidad, de vida. Es ahí donde la vida se da en abundancia por los olivos antiguos. La palabra Getsemaní viene de dos palabras, Gat y Getsemaní, que significan prensa de aceite. Ahí las aceitunas las ponían y las aplastaban para quitarles la vida por una piedra, pero para darle vida a un aceite de olivo. Y la vida de Jesús desde el Getsemaní empieza, hermanos, a ser aplastada. Desde allí Él empieza a sufrir. Desde allí empieza su sangre del Cordero viviente a salir de su cuerpo. Claro que después seguirá saliendo por los latigazos. Claro que después se va a desangrar por sus manos, sus pies y su costado. Ahí en el Getsemaní, Cristo empieza a morir para que tú pudieras tener vida. Ahí está ya en una agonía, ahí está ya en sufrimiento. Y después de 3 días de estar ahí sudando sangre, de dialogar con el Padre y decirle: no habrá otra forma, Padre, de que este sufrimiento pueda irse de mí para el plan de la redención. Se da cuenta que la voluntad del Padre realmente es perfecta y que la única solución para esa redención es Él, que no hay alguien más que pueda ser el Salvador más que Él mismo.
Y por eso termina diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahora déjame hablarte un poco más del sufrimiento. En los juicios, cuando Jesús oye que se acercan los soldados y son guiados por ese ex amigo que tenía llamado Judas, él se pone de pie, completamente sometido a la voluntad que ya le había dicho a su padre. Entonces el actor Philip Yancey dice que este sufrimiento lo convirtió en la persona más serena para los eventos que iba a venir. El aceptar la voluntad de Dios de una manera lo está preparando para estar calmado cuando van a venir los tormentos. Eso no es una clase y una buena lección para nosotros. Nosotros tenemos que agarrarnos de la voluntad de Dios, sabiendo que todo lo que va a pasar es porque Él lo va a permitir. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, podemos estar tranquilos, serenos, cuando vengan esas tormentas. Entonces, en el momento que es arrestado, lo más increíble es que todas esas personas que decían amarle mucho se desaparecen en la oscuridad. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso, que cuando más necesitas un amigo, no están ahí. Y por eso, iglesia, es tan importante que nosotros actuemos como hijos de Dios. Porque cuando hay una necesidad, cuando hay alguien en necesidad, nosotros tenemos que estar ahí presentes. No podemos ser esos cristianos que nos perdemos en la oscuridad. Tenemos que estar presentes. Al mismo que le había dicho a Jesús: Señor, yo te prometo estar contigo siempre, yo no soy como todos los demás, yo siempre estaré contigo. Él mismo se perdió en la oscuridad. Los soldados lo llevaron a Jerusalén para pasar por 6 juicios. 3 religiosos y 3 civiles, y ninguno era legal. Durante los juicios fue objeto de burlas, bofetadas y golpes, pero Jesús nunca se defendió. Él estaba agarrado de la voluntad de Dios en medio de su sufrimiento. Puede haber mandado rayos y fuego del cielo y acabar con todos en un segundo. Pudo haber mandado un ejército de ángeles y terminar con cada uno de los que estaban golpeándole y maltratándolo, pero no lo hizo. Jesús estaba sufriendo de una manera increíble en su silencio. En su silencio, Señor estaba pasando por cosas increíbles. ¿Por qué? Porque estaba agarrado de la voluntad de Dios. Su sufrimiento ahora es entregado de un juicio a una tortura brutal. Cuando el gobernador Poncio Pilato lo entrega para ser crucificado, los soldados empiezan desde ese momento a torturarlo de una manera increíble. Había un grupo de romanos que eran especialistas en torturar, en hacer que el cuerpo se pudiera destrozar. Y ahí está Jesús, lo desponen de su ropa y lo empiezan a amarrar contra una columna de piedra, y ahí empiezan repetidamente a golpear a Jesús con un látigo de cuero que tenía 12 tiras de cuero, 12 cuerdas de cuero. Ahí tenían unas bolitas de metal, de fierro amarradas, que esas se encargaban de darle un moretón al cuerpo. Y luego en las puntas usaban cerámica rota, vidrios, clavos, algunos otros metales retorcidos, que cuando pegaban en ese moretón y estiraban, se venía la carne. Ahora yo no sé cómo se ha de sentir eso, pero yo te digo una cosa, que a mí hasta una uña enterrada me molesta. ¿Te puedes imaginar Jesús ser golpeado una y otra vez? 39 veces, 39 veces. Cada vez que pegaba arrancaba trozo, músculo, piel. Cada vez que sentaba latigazo se venía una parte de Jesús con el latigazo. Cuando los soldados terminaron, su cuerpo, su espalda, sus glúteos, sus piernas, todas estaban molidas, estaban destruidas. Esa tortura era cruel. Jesús estaba destrozado. Ahí está el cuerpo del Señor, la mitad de su cuerpo
casi ya habían quitado la otra mitad de su cuerpo, y todo lo está haciendo por ti. Ahí Jesús está sufriendo el sufrimiento de los sufrimientos. Todavía tenía sangre que derramar, todavía no acababan con él. Todavía Jesús tenía que seguir adelante en otro tormento. Todavía tenía que Jesús soportar mucho más, porque así de tamaño son el pecado de este mundo. Todavía tenía que pasar por mucho más sufrimiento para pagar ese gran precio. Los soldados no lo podían entender. El trabajo de ellos es que para ese punto la vida de Jesús ya hubiera estado terminada. Se habían ido más allá de los límites que eran comunes para una tortura de ese tamaño o de esa manera. Jesús lo llevó más allá, porque es el Dios que servimos, el que siempre va más allá para nuestro estar. Ahí está, le ponen un vestido de púrpura y le ponen una corona de espinas, y luego con una vara se la encajan y le dan golpes, y todavía sigue. 700 años antes, el profeta Elías había profetizado que el Hijo de Dios sería golpeado tan brutalmente que sería irreconocible. Su cabeza está del tamaño de un balón de básquetbol, nadie lo puede reconocer. Lo han golpeado tanto, le han escupido, se han reído de él, y todavía le gritaban: a ver si de veras eres el rey, sálvate. En medio de todo esto, Jesús guarda silencio, mientras que el sufrimiento gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Hoy hemos visto a Jesús en muchas películas, en muchas formas. Vimos cómo lo llevaron a un lugar que se llamaba el Monte de la Calavera. Ahí los hermanos romanos lo arrojaron, lo pusieron sobre una cruz, sobre una madera, extendieron sus manos, tomaron unos clavos y empezaron a clavárselos en sus muñecas. Imagínate cada dolor cada vez que caía el martillo sobre ese clavo. El sufrimiento del clavo llegando hasta el profundo de la madera, pero atravesando cada vez más la muñeca. Es importante entender que en la cultura judía la muñeca se consideraba parte de la mano. Por eso muchos dicen que lo crucificaron en sus manos, pero no, fue en sus muñecas, en medio de estos dos huesos, porque la palabra dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero ahí está el sufrimiento. ¿Por qué en la muñeca? Porque aquí era la única parte como un clavo aquí podía sostener el cuerpo en una cruz. Si lo hubieran clavado aquí, le hubieran quebrado todos sus huesos y no pudiera haber aguantado el peso de su cuerpo en una cruz. Aquí está clavado nuestro Señor, de las muñecas, para poder aguantar 6 horas clavado. Ahora el dolor va más allá de lo que nos podamos imaginar. Dice que cruzan sus pies y sobre sus pies también lo clavan. No me puedo ni imaginar el dolor. Salmos 22:14 nos dice que después de esto levantaron la cruz, y cuando la dejaron caer en el pozo donde iba a sentar, en ese momento se le deslocaron todos los huesos al Señor. Un sufrimiento increíble empezó en privado allí en Getsemaní. Ahora está desnudo y desangrándose sobre una cruz, poco a poco, a la vista de todo Jerusalén. Y si eso fuera poco, ese sufrimiento, ahí al lado está un ladrón, y abajo hay líderes y hay gente entre la multitud que todavía, viendo todo ese sufrir, todavía, hermanos, se reían y se burlaban de él. Gente que no tenía amor, que no tenía la sensibilidad, que ¿cómo podían ver a un cuerpo así, independientemente de quién fuera? ¿Cómo podías ver tú a una persona así y todavía hablar mal de él, echarle? Ese no es el corazón de un cristiano. El corazón es un cristiano, ¿sabes cuál es? Que si ves a una persona sentada ahí nada más, mal vestida, pobre, es levantarla y darle la mano. No burlarnos de nadie, es ayudar al necesitado. Aquí la historia nos está diciendo qué tan cruel era el mundo,
Qué tan malo era la gente que no podían ni tener lástima de una persona que estaba ahí totalmente diferente a los otros dos que estaban a su lado. No se puede comparar el físico de Cristo colgado en esa cruz en comparación a los que estaban al lado de él. Pero aún así la gente se burlaba de él. Déjame decirte, cada vez que Jesús respiraba era un dolor increíble. Cuando inhalaba tenía que levantar su cuerpo, y cuando exhalaba tenía que bajarse, mientras que su espalda destrozada estaba tallando contra esa madera tosca que le habían puesto. Era un dolor insoportable. Cuando tú estás agitado, cuando estás en dolor, déjame decirte que respiras hasta 40 veces por un minuto. Imagínate por 6 horas estar respirando y estar tallando esa herida y esa herida y esa herida. No fue nada más, ay, me dolió el clavo en la muñeca, ay, me dolió el clavo en los pies. Fue un dolor que fue constante y que duró por 6 horas. Ese es el precio que pagó Cristo por ti. Y eso es lo que yo quiero que tú valores el día de hoy. Por 6 horas ahí estuvo respirando, sufriendo, hasta que llegó el fin. Hasta que llegó el tiempo de agachar su cabeza. Eloi, Eloi, lama sabatini, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el peor sufrimiento de Jesús, el sentir que su padre lo había abandonado. Pero era la única forma como nuestros pecados pudieran ser perdonados. En ese instante la Trinidad se estremeció, puso a Dios al Padre y le dio la espalda al Hijo. Y aquí está Jesús tomando eso como el sufrimiento de los sufrimientos. Dios tiene que darle la espalda al Hijo para poder derramar su ira y su enojo sobre el pecado de la humanidad. Y la única forma de hacer eso es ponerlo sobre su Hijo. Entonces Jesús pronuncia estas palabras: porque todo ha caído sobre él, porque se ha completado la voluntad del Padre, porque su cuerpo ya no podía aguantar un minuto más. Él está listo para morir. Ya llegó el sufrimiento al límite indescriptible, a un límite que jamás nadie lo podrá vivir. Ha llegado el fin de ese sufrimiento, y el Señor Jesucristo dice: consumado es. E inclina su cabeza y muere por ti. El pecado de la humanidad, de toda la humanidad, ha sido pagado por completo. La sangre del Cordero había quitado el pecado del mundo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jesús murió de esta manera? ¿Por qué Jesús soportó tanto dolor sobre la cruz? Porque había un gozo en él. Pastor, ¿cómo me estás diciendo que había sufrido el sufrimiento de los sufrimientos? Había un gozo en él que había puesto toda la vergüenza, toda la humillación. Así lo dice Hebreos 12:2, que había puesto todo lo que un hombre podía rebelarse en contra y pararse y decir: yo no. Todo eso lo había hecho a un lado. Deja aparte todo lo del hombre, y dentro de él se sienta dentro de la mano del Señor. Y dice Hebreos 12:2 que cuando Dios ve eso, Dios lo pone a la diestra de él en un trono. Lo pone en el lugar más alto. Entiende, hay un gozo en Dios. Y déjame decirte cuál es el gozo, porque tal vez no lo puedas entender, pero este gozo está dividido en 2 partes. Primero, que le daba gozo de lo que estaba haciendo es porque iba a agradar al Padre.
En medio de su sufrir, estaba sufriendo y él estaba diciendo, pero voy a hacer lo que me pediste, Padre. Y él sentía un gozo porque estaba haciendo lo que el Padre le había hecho, estaba haciendo la voluntad de Dios y eso le daba gozo. Y no lo podemos entender, pero él se iba a sentir completo porque estaba en medio de su sufrimiento haciendo una locura que le había pedido el Padre. Ahí está dándolo todo. Juan 6:38 dice que sabía que su sacrificio agradaba al Padre y eso le produjo una gran alegría. En medio de todo lo que estaba haciendo había gozo en el Señor. Lo segundo que le provocó gozo increíblemente era que estaba muriendo por cada uno de nosotros, por los pecados de cada uno de nosotros. No solamente estoy contento y alegre, Señor, porque lo estoy haciendo por ti, Padre. Lo estoy haciendo por todo el mundo, por todo aquel que crea en mí. No se pierda, más que tenga una vida eterna. En medio de su sufrimiento, hermano, tú estabas ya ahí, en esa cruz que ya vivías tú en su vida, en su mente. Ahí entre ese sufrimiento había un gozo que le estaba promocionando la vida a Cristo de una manera para que tú tuvieras vida el día de hoy. Ahí en ese sufrimiento Jesús está dándolo todo. Así lo dice Efesios 1:4-5. Dice que tú y yo fuimos parte del gozo puesto delante de Él. Porque desde la creación, escúchame, desde la creación del mundo, Él ya te había elegido y Él ya te había amado. Increíble que tu vida, tu propósito, el por qué existes el día de hoy, ya estabas tú en esa cruz crucificado con Él. Ahí donde estaba colgado el Señor, ahí estabas colgado tú. Todo tu futuro, el futuro de tus hijos y de los hijos, ahí estaba crucificado con Él. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Lo vemos y la pasión de Cristo, ay, me hizo llorar. Sí, no lo entendemos. Muchos de nosotros no lo hemos entendido y por eso vivimos como medios cristianos. Todavía andamos haciendo cosas que no le placen al Señor, porque no hemos tomado ese sacrificio de Dios en vida y propio y le hemos dado el valor que se merece el Señor Jesucristo. Vivimos como si no hizo nada. Y todavía el de hoy queremos que todavía haga mucho por nosotros. No es suficiente lo que hizo todavía el día de hoy. No somos conformistas, queremos más, queremos llegar más lejos, queremos ser más grandes, queremos tener más dinero, queremos todo, pero no le damos el valor al sacrificio. Y eso nos lleva a muchos de nosotros a sentirnos el día de hoy que no somos amados. Pues ¿cómo vas a ser amado? ¿Cómo te vas a sentir amado si no le estás dando el significado a esa cruz? Si no estás poniendo el nombre de Jesús en alto, ¿cómo te vas a sentir amado? No, pastor, yo pienso que independientemente de cómo me sienta, que Dios se ha apartado de mí. Mentiras del enemigo. Dios te ama con un amor eterno y ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y te lo demostró en una cruz. Tal vez digas, nadie me comprende, nadie entiende lo que yo estoy sufriendo. Hermano, Jesús murió como humano. Él tuvo que experimentar el dolor que tú dices que nadie conoce y que nadie lo entiende. Jesús lo vivió y todavía se fue más allá para que no pudieras darle excusa. Él sufrió más de lo que tú estás sufriendo, así que no digas que nadie conoce tu sufrimiento. El único que lo debe de saber lo dio en una cruz para que fueras sano, para que tu fe pueda estar en Él y pudieras seguir adelante con gozo en la vida. No hay esperanza, pastor. Yo no veo un día de mañana. Pues que no te has regresado 2000 años atrás en una cruz. Regrésate primero atrás, mira la cruz, analízala a la propia y luego sigue adelante con tu futuro. Porque si sigues adelante con un futuro sin una cruz, vas a terminar en un lugar equivocado y nunca va a haber ese gozo que estás buscando. Aleluya. Hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque 3 días después de todo este sufrimiento, después de ser crucificado y sepultado,
nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hoy vive, hoy está aquí. Y por eso hay que darle valor a ese sufrimiento y hay que depositar toda nuestra fe, hermanos, en aquel que lo dio todo. No está muerto, ha resucitado, vivo está, sentado a la diestra de su Padre, en el honor más grande, en el lugar más grande que cualquier otra persona puede estar. Tenemos que hacer esa cruz, ese sufrimiento, todo propio, hacerlo parte de nuestra vida espiritual y caminar en nuestra vida física como si nosotros estuvimos ahí con el Señor ese día. Cuando analizamos todo su sufrimiento y lo aceptamos y lo hacemos propio, todo va a estar bien, hermanos. Todo empezó con el sufrimiento del Señor. No hay cosa que el Señor no te pueda quitar, pecado que te pueda borrar. Todo lo venció en una cruz. Y entonces nosotros tenemos que entender que si de veras queremos ir al cielo, tenemos que darle ese valor a ese sacrificio. Porque cuando nosotros le damos ese valor al sacrificio, todo nuestro pensar cambiará, nuestro corazón cambiará y viviremos para el Señor. El 31 de enero de 1993, unos guerrilleros entraron forzosamente con armas a la casa de 3 misioneros ahí en la selva de Panamá. Y mientras que los estaban arrastrando, las hermanas empezaron acomodar las cosas de David, de Marcos y de Ricardo, ahí una maletita para que se las puedan llevar. Ellos no sabían qué estaba pasando, si los iban a hacer guerrilleros y qué iba a pasar. Y empiezan a arreglar ahí todas sus cosas para sus maridos, incluyendo la palabra de Dios. Le ponen la Biblia ahí, y ahí está Nancy, Tali y Patty, viendo cómo se estaban llevando estos hombres a sus señores, viendo cómo se iban desapareciendo entre la selva, entre la jungla panameña. Mientras que estos hombres estaban perdidos por días, se dieron cuenta que los estaban llevando a Colombia. Estas mujeres regresan a Estados Unidos y se empiezan a oír a regresar a la organización que los había apoyado para estas cosas. Y juntos con la organización empiezan a investigar qué está pasando con estos hombres. Pasan 8 años y no hay nada de noticias, solamente algunas personas que daban testimonio, pero no sabían qué estaba pasando con estos hombres. Pasa un poquito más tiempo y se dan cuenta que estos hombres los habían matado, que ya no estaban en vida. Esto es importante, hermanos, entender. ¿Sabes por qué? Porque ellos dieron su vida por Dios. ¿Sabes por qué la dieron por Dios? Porque ellos sí le dieron un significado a la cruz. Ellos sí entendieron lo que era la cruz. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, tú no le vas a correr a nadie, tú te vas a enfrentar a todos. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo en una cruz, entonces tú puedes ser un discípulo de Cristo y decir: Señor, no importa lo que venga, no importa quién venga en contra de mí, yo jamás dejaré de hablar tu palabra, yo jamás dejaré de amarte, yo jamás dejaré de creer en ti. Ellos sufrieron ser discípulos por Jesucristo, se entregaron totalmente al inimaginable sufrimiento que Jesús dio en una cruz un día. Y cuando tú déjame decirte qué pasa cuando tú dices: yo creo en el sufrimiento total de esa cruz. Cuando tú crees totalmente en eso, se van a levantar miles en contra de ti. Miles en contra de ti. Si tú eres un cristiano que te la pasa chévere, todo en orden, todo bonito, no le has dado significado a esa cruz. Porque yo te digo que cuando tú le des significado a esa cruz, van a venir miles de cosas contra ti. Pero ¿sabes qué? No temerás, porque Dios está contigo. Tú le has dado un valor total al Señor y Él estará contigo todo el tiempo donde quiera que estás. El sufrimiento en la vida, en la Biblia, dice que es por causa del pecado y que realmente entristece el corazón del Señor. Al Señor no le gusta que nosotros estemos sufriendo.
pero va a haber sufrimiento. Él no se alegra en nuestro sufrimiento. Él sufre cuando yo sufro, pero Él me ha dicho que va a haber sufrimiento, pero que dentro de todo esto Él va a estar con nosotros y nos dice así: bástate mi gloria, aquí estoy contigo, nunca te voy a dejar. Yo sé lo por que estás pasando, pero también he prometido que soy un Dios redentor. Yo sé que estás pasando por una enfermedad, pero la sangre que derramé en la cruz fue para sanar esa enfermedad. Yo sé que tienes problemas con tus hijos, pero yo te he prometido que si tú eres mi fiel, tú y tu casa me servirán. No hay cosa que pueda venir en contra de ti que sea más grande que tú reconocer esa cruz en su totalidad. Pedro lo sabía y por eso testifica. Dice: hey, no se dejen mover por las cosas, no le tengan miedo a nada. No importa que se burlen de ustedes, no importa que los vean como locos, como insatos, como raros. Ustedes agárrense de la cruz, sigan al hiriente, sigan amando a Dios y viviendo para Él como si nada estuviera pasando. Job en su sufrimiento, lo único que lo mantenió era la esperanza en el Dios que había creído. Y porque después de ese tormento Dios pudo ver esa fidelidad, Dios lo multiplicó. Nunca lo abandonó. Estuvo con él cuando estaba entre las cenizas, el sufrimiento. Ahí estaba sentado al ladito de él, estaba Dios. Pero ¿qué vamos a hacer cuando venga el sufrimiento? ¿Nos vamos a volver locos o los vamos a decir: calmado, Señor, tú estás aquí conmigo, tú sabes lo que necesito, tú sabes mejor que nadie en cómo hacerlo? Aquí estoy, Señor. En medio del ataque, en medio del dolor, del sufrimiento, tú levanta tus ojos, hermanos, levanta tus manos y alaba al Señor. Pastor, es una locura. Hazlo. Dale gracias a Dios por siempre estar contigo. Dale gracias a Dios por haber mandado a su Hijo unigénito a sufrir de esa manera para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Cuando estas cosas permanecen fuertes en nosotros, nadie nos va a mover, hermano. Cuando yo ahí tengo un problema, cuando paso por una situación y automáticamente yo empiezo a alabar a Dios, a cantarle, a decirle: Señor, tú más que cualquier cosa. Ese ya es un estilo de vida en mí, porque yo le he dado un valor a lo que Él hizo por mí. Cuando eso está ya aquí en el chip, tú le puedes decir a tu situación: hazte un lado, mi Dios es más grande. Puedes decirle al diablo: ¿sabes qué? Tú estás bajo mis pies, porque mayor es el sufrimiento que Jesús hizo por mí un día. Alma, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Entonces es importante, hermanos, entender que sí, nosotros nos encanta celebrar la Semana Santa y ponemos una cruz y tal vez es una película para ver todo lo que Jesús hizo. Es importante celebrar eso en cierta fecha, pero creo que como cristianos debemos vivir eso todos los días. No esperar a que llegue Semana Santa para que nosotros podamos volver a engancharnos en ese sufrimiento total que hizo por nosotros. El solo pensar esta mañana cuando predicaba cómo vio mi vida, y le doy gracias al Señor Jesucristo por todo lo que hizo. Un día estaremos delante de su presencia y no sé, cada quien se va a expresar de diferentes maneras, pero todos vamos a estar agradecidos por lo que hizo por nosotros. Es posible, hermano, nosotros tener un gozo como el de Jesucristo en medio de nuestro sufrir. Y también en dos partes: el gozo de que un día vamos a estar en la presencia del Señor, que estamos viviendo esta vida como Él nos ha mandado a vivirla. Eso te debe dar gozo. Si tú vienes a la iglesia, amas a Dios, le cantas, le adoras, vives, obedeces sus mandamientos y sus estatutos, te debe dar gozo. Que estás viviendo en un mundo feo, horrible, oscuro, sin amigos a lo mejor, verdaderos, pero nos agarramos del gozo de que un día vamos a estar en la presencia del Señor.
Y también nos debe dar gozo que no somos los únicos locos, que hay otros locos entre nosotros llamados cristianos, que juntos estaremos un día en la presencia del Señor. El sufrimiento, estas palabras del Señor, amén. Te quiero invitar a ti como persona. Si nunca habías visto el sufrimiento de esta manera y lo has aceptado y decir, wow, la verdad es que sí, fue brutal. Lo hizo para que pudieras ser salvo de tus pecados, perdonado de tus errores. Y a lo mejor estás aquí esta mañana y has dicho, wow, pues yo quiero tomarle ventaja a ese gran sufrimiento que hizo Jesús por mí. Yo quiero que todos cierren sus ojos e inclinen su cabeza. Y si tú quieres tener una relación con el Señor Jesucristo, esta mañana repite estas palabras conmigo. Dios, te doy gracias por haber mandado a Jesucristo. Jesucristo, gracias por todo el sufrimiento que hiciste por mí. Gracias porque desde ahí yo ya estaba en ti, Señor. Hoy lo he entendido, nunca lo había visto de esta manera, pero mi vida ya estaba contigo en esa cruz. Hoy me has dicho que si yo me arrepiento de mis pecados, reconozco tu sufrimiento, tú puedes venir, perdonarme y vivir en mi corazón. Y eso es exactamente lo que quiero esta mañana, que me perdones de mis pecados, vengas a mi vida, entres a mi corazón. Quiero llamarte Salvador. Gracias por esta oportunidad, gracias por todo lo que has hecho. Hoy lo entiendo o lo veo de una manera más amplia y lo acepto en mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Creo que es un buen momento para simplemente venir y decirle al Señor, gracias, Señor, por todo lo que sufriste por mí. A lo mejor es un buen momento nada más para ser agradecidos y no tanto para pedirle que haga algo en nuestras vidas. A veces se nos olvida ser agradecidos porque nos la pasamos analizando nuestras vidas y pidiendo lo que es necesario, pero yo creo que es más necesario esta mañana reconocerlo como nuestro Rey y Salvador y darle gracias por ese sufrimiento. El altar está abierto, hermanos. Pasa esta mañana y gózate en la presencia del Señor.